Una tranquila aldea maya sufre un violento ataque en donde los sobrevivientes terminan prisioneros y luego son llevados para ser sacrificados en un ritual, hasta que uno de ellos consigue escapar y comienza un peligroso viaje para regresar a su hogar. Por eso hoy, Apocalipto. La película empieza con un grupo de cazadores persiguiendo a un jabalí que termina cayendo en una trampa, pero luego llega hora de repartirse el botín entre todos hasta que a uno le toca la parte menos apetecible que marcará su nombre en la aldea. Y luego de probar su ración termina recibiendo la burla de todos, y entonces el más anciano del grupo habla con él ya que está enterado de sus problemas para satisfacer a su mujer y por eso le recomienda un remedio natural. La cuestión es que el grupo sigue disfrutando de su presa hasta que a nuestro protagonista se le activa su sentido arácnido y así nota la presencia de un grupo de extraños que aparecen delante de ellos, por lo que los cazadores se preparan para defenderse. Pero el veterano del grupo logra mantener la calma y se acerca para presentarse pacíficamente. Entonces descubren que el grupo de extraños solo quería pasar por el bosque ya que su lugar natal fue arrasado y ahora buscan un nuevo lugar para vivir. Luego el grupo de cazadores regresa a su aldea donde el cazador veterano le dice a su hijo que se olvide del miedo ya que es una enfermedad incurable. Y en eso vemos al tragabolas siendo regañado por su suegra ya que él todavía no le dio nietos y por eso lo termina enviando con su hija. Por su parte vemos que nuestro protagonista no necesita ayuda para reproducirse ya que termina jugando con su hijo y luego besa el vientre hinchado de su esposa. Mientras tanto vemos que al final el anciano le jugó una broma pesada al tragabolas. Más tarde en la noche todos se reúnen alrededor de la fogata para escuchar una historia de terror, pero un viejo manco termina contando una leyenda sobre el fin del mundo, la cual deja preocupados a los presentes hasta que empiezan a sonar los tambores y todos se ponen a bailar como si nada. Mientras tanto vemos que nuestro protagonista sigue bastante preocupado, por eso su esposa lo devuelve a la realidad para no quedar como el amargado de la fiesta, pero más tarde mientras está dormido termina teniendo un sueño bastante perturbador. Entonces nuestro protagonista se despierta asustado y luego termina aliviado, pero enseguida vemos que aparece un grupo de hombres tatuados quienes empiezan a atacar violentamente la aldea mientras algunos intentan defenderse de sus agresores. La cuestión es que los enfrentamientos se van poniendo cada vez más violentos sin que se entienda bien qué está pasando, ya que de lejos no se distingue bien quién es de cada bando, pero lo bueno es que por su parte nuestro protagonista se lleva a su familia al pozo de los deseos de la aldea para esconderlos allí, hasta que uno de los atacantes lo termina descubriendo y por eso no le queda otra que atacar al invasor para defender a sus seres queridos, y entonces lo termina matando después de una violenta batalla y luego deja escondida a su familia no sin antes dejarles una promesa. Mientras tanto vemos que siguen los enfrentamientos y algunos aldeanos terminan cayendo prisioneros. En eso un invasor con un lunar tatuado en la frente está a punto de matar al viejo de nuestro protagonista hasta que termina siendo salvado a último momento por su hijo. Entonces nuestro protagonista termina teniendo un duelo a muerte con el del lunar tatuado y cuando está a punto de rematarlo termina siendo capturado por el líder de ellos quien le impide a su hombre desquitarse como un mal perdedor. Pero luego nuestro protagonista tiene la mala idea de pedirle perdón a su padre, por lo que el del lunar tatuado se termina desquitando cortándole el cuello al viejo delante de su hijo, quien al final termina recibiendo un nuevo apodo. Al final de todo, vemos que los sobrevivientes quedan como prisioneros, mientras nuestro Cassie no parece haber aprendido su lección y por poco vuelve a delatar a su familia provocando que uno de ellos empiece a revisar el pozo. Pero el tipo no se esfuerza mucho y por eso la mujer y su hijo se salvan, aunque terminan quedando atrapados ya que perdieron la soga para poder subir y entonces ahora se llevan a todos los prisioneros mientras dejan abandonados a los niños junto con los cadáveres. Durante el camino, nuestro Cassie se encuentra una cara conocida, en eso termina ayudando a seguir adelante a un amigo moribundo y luego todos tienen que cruzar por un arroyo mientras vemos a todos los niños abandonados reuniéndose. La cuestión es que llegan a un camino peligroso al borde del risco y en eso el amigo moribundo de nuestro Cassie se tropieza haciendo que los dos estén a punto de caer, mientras el invasor del lunar tatuado se queda observando para ponerlos a prueba. Y luego de mucho esfuerzo nuestro Cassie consigue salvar la vida de los dos, por lo que entonces termina siendo felicitado por el del lunar, mientras que con su amigo no termina siendo tan misericordioso. En eso el líder de los tatuados aparece para preguntar por qué falta una de sus presas y el del lunar le confiesa que se lo sacó de encima, y entonces lo termina retando a un duelo a muerte con cuchillos como muestra de autoridad y de quién es el que manda. Más tarde en la noche todos acampan para descansar, cuando en eso vemos al líder teniendo un momento cercano con su hijo mientras los prisioneros tienen su propio funeral por los caídos y empiezan a preguntarse sobre su destino. Al día siguiente y luego de salvarse de ser aplastados por un enorme árbol que cayó derribado, llegan a una aldea arrasada donde encuentran llorando a una niña infectada con una enfermedad de la piel. Por eso cuando la pobre chiquita se acerca a los tatuados, estos la terminan
terminan tratando como a un perro sarnoso. En eso la niña se cruza de miradas con nuestro Cassie y su comportamiento cambia repentinamente, y entonces les dice a los invasores que se cuiden de un hombre que aparecerá cuando el día se haga de noche y que luego vendrá corriendo con un jaguar, ya que los terminará llevando a su perdición. Luego de alejarse de la niña, terminan llegando a un centro urbano en donde hay muchas personas recorriendo una especie de mercado al aire libre, cuando en eso los prisioneros hombres son llevados a un lugar en donde son pintados de azul. Mientras tanto, las mujeres prisioneras son puestas a la venta en una subasta al público, pero cuando le llega el turno a la suegra del tragabolas, resulta que nadie la quiere por vieja y la terminan soltando como mercancía en mal estado. Luego llevan a los prisioneros a un lugar con mucha gente reunida delante de una típica pirámide maya, donde resulta que se practican sacrificios humanos mientras la multitud celebra y festeja como si estuvieran en un concierto. Entonces llegan a la cima de la pirámide, en donde el sacerdote empieza a lanzar un discurso justificando los sacrificios para alimentar con sangre a los dioses, y así terminan tomando a uno de los prisioneros para dar inicio al sangriento espectáculo. Luego de repetir la carnicería con otro de los prisioneros, llega el turno a nuestro Cassie, quien justo tiene una visión de su esposa esperándolo, y por eso le dice confiado a tragabolas que no se va a morir. Así que cuando están a punto de matarlo, ocurre algo que termina oscureciendo el cielo. Entonces a uno de los sacerdotes parece que le agarra un ataque de epilepsia mientras la multitud se queda callada mirando el eclipse, así que el sacerdote principal termina anunciando que eso fue una prueba de que los dioses están satisfechos y por eso los sacrificios se detienen. Pero cuando parecía que los prisioneros se habían salvado, los terminan llevando a una prueba al estilo de los Juegos del Calamar, en donde tragabolas y otro prisionero deben correr para escaparse hacia la selva mientras intentan esquivar unos proyectiles que los tatuados van lanzando, pero sin conseguir llegar con vida al final. Entonces el hijo del líder se encarga de liquidarlos, así que ahora es el turno de nuestro Cassie junto a otro prisionero, quienes aprendieron que no deben correr en línea recta para no resultar un blanco tan sencillo, aunque al final los invasores demuestran tener muy buena puntería. Pero cuando el tatuado estaba por liquidar a nuestro Cassie, resulta que Tragabola seguía vivo y por eso ayuda a su amigo a terminar de escaparse, y luego el líder se termina acercando a su hijo para darle una despedida bastante afectuosa. Entonces todos los tatuados se reúnen junto a su líder y después de quedarse quietos perdiendo el tiempo, empiezan a perseguir a nuestro Cassie, quien por su parte llega a un pozo lleno de cadáveres que en lugar de usarlo para camuflarse, decide seguir corriendo hacia la selva. Luego sigue escapando de los invasores hasta que por fin se le ocurre ponerse a salvo escondiéndose en un árbol, y luego de que una gota de su sangre caiga en la espalda del lunar tatuado, nuestro protagonista descubre que ahora tiene otro motivo para preocuparse. Por su parte, los tatuados descubren la sangre en la espalda del lunar tatuado y entonces se dan cuenta que nuestro Cassie se esconde en los árboles y se preparan para buscarlo, mientras nuestro protagonista corre por su vida hasta terminar siendo sustituido por uno de los invasores como alimento para el felino. Por eso nuestro Cassie aprovecha para escapar mientras que ellos terminan matando al pobre gatito y luego empiezan a hablar sobre la profecía de la niña que se estaba cumpliendo, hasta que su líder los calla para no dejar escapar a nuestro protagonista. Entonces nuestro personaje sigue escapando sin descanso incluso durante la noche, ya que los invasores venían preparados para la ocasión, y mientras tanto vemos cómo su mujer tiene que defenderse por su cuenta de un animal. Al día siguiente los tatuados siguen persiguiendo a nuestro protagonista, en eso uno de ellos es atacado por una serpiente y entonces deciden dejarlo ya que no tienen ninguna salvación, mientras que por su parte nuestro chico sigue corriendo por su vida hasta llegar a un peligroso lugar. Así que por estar entre la espada y la pared, nuestro Cassie decide pegar un salto de fe del cual consigue salir con vida y por eso queda tan mal entonado que termina dedicando un discurso provocador a sus perseguidores. Por eso el líder decide que todos repitan el salto y después de cometer la estupidez de matar a otro de sus hombres que le aconsejó bajar por otro lado, todos terminan saltando por la cascada sobreviviendo la mayoría de ellos. Entonces nuestro Cassie vuelve a escapar después de darse cuenta que fue mala idea provocarlos, cuando en eso termina atrapado en un pozo de lodo del que consigue salir todo embarrado como un puerco y luego se aparece ante sus perseguidores con un arma muy ingeniosa. Mientras tanto, la esposa de nuestro protagonista recién ahora la vemos intentando salir del pozo y después de muchos intentos parece que está por conseguirlo hasta que al final termina cayendo por llevar exceso de peso. Por su parte, nuestro Cassie atrapa a un sapo que al lamerlo provoca alucinaciones, así que luego lo pincha con unas espinas y se queda esperando para lanzarle un dardo alucinógeno a uno de ellos, quien termina cayendo envenenado. Entonces el del lunar tatuado vuelve para ver a su compañero y en eso termina cruzando con nuestro Cassie, con quien tiene un duelo de miradas propio de una película de
del oeste y al final termina atacándolo con bastante lentitud y por eso nuestro protagonista aprovecha a sacárselo de encima. En eso vemos que empieza a llover y nuestro Cassie vuelve a escaparse de los invasores mientras que vemos que el pozo donde están la mujer y el niño se empieza a llenar de agua y para colmo parece que ella está a punto de dar a luz. Entonces nuestro hombre regresa a su aldea y allí descubre a su familia en problemas, pero como no tiene tiempo para ayudarlos, al final sigue escapando del líder quien le termina acertando un disparo dejándolo muy mal herido. Pero nuestro Cassie se queda mirándolo desafiante y entonces el líder se acerca a su presa para rematarlo, pero al final resulta que el cazador termina siendo el cazado, aunque de todos modos nuestro protagonista todavía tiene que salvarse de los únicos dos enemigos sobrevivientes. En eso vemos a la mujer intentando salvar su vida y la de su hijo hasta que termina teniendo un parto submarino. Mientras tanto nuestro Cassie y sus dos perseguidores llegan a la costa en donde se quedan asombrados ante la llegada de un inesperado visitante. Mientras los dos tatuados se acercan fascinados a sus futuros conquistadores, nuestro Cassie regresa justo a tiempo para salvarle la vida a su esposa y sus dos hijos y luego de un vistazo a los barcos españoles, nuestro protagonista decide marcharse con su familia para empezar una nueva vida sin saber lo que les esperaba. Eso fue Apocalipto. Comenten qué serie o película quieren que resuma para los próximos videos.